11, 25 al 27, meditamos sobre la revelación del Cristo, la revelación del Cristo. Mateo 11, 25 al 27. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas Espíritu Santo en esta meditación de esta hora, Señor y Padre nuestro que estás en los cielos. Te bendecimos y alabamos, Señor, y te damos toda honra y toda gloria en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos únicos, preciosos, Señor, incomparables, ahora somos hijos tuyos, adoptados por medio de la fe en su nombre, redimidos, santificados, justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias, Señor, por esa bendición única y preciosa. Gracias, Señor, por habernos revelado a tu Hijo. Gracias por darnos la fe para creer en Él. Y ahora, Señor, estar en comunión contigo. Mientras meditamos en tu palabra, precioso Espíritu Santo, por favor, ministranos de principio a fin. Sé tú enseñándonos, toma el control de palabras y pensamientos. Y por favor, abre nuestro entendimiento para revelarnos a Jesús como a Cristo en todo momento. Por Jesús el Cristo lo pedimos y agradecemos. Amén. Y amén. Bien, amados, encontramos en este pasaje que leímos una revelación muy preciosa acerca de la fe del Evangelio y de lo que podemos definir como la revelación misma de nuestro Señor Jesús, el Cristo. Amén. Hemos entendido y el Señor nos ha mostrado que la fe que usted y yo tenemos revelada o tenemos en el Señor Jesús ha sido revelada por Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Y en esto debemos primero gozarnos, ¿no? Porque como repito y no me canso de hacerlo, es un privilegio. Amén, hermano. Amén. Es una bendición, es la bendición más grande que usted y yo podemos tener. No todos, amados, aún oyendo el mensaje del Evangelio, creen. No todos, no a todos les es revelado este Evangelio. Esa es la realidad. Digo que en principio es una bendición para nosotros y debe ser un motivo de gozo. Pero al darnos cuenta de esa, digamos, de esa excepcionalidad o de esa particularidad de parte de Dios para nosotros, también implica un compromiso de nuestra parte. Entender qué gran regalo el Señor nos ha dado y a la vez la misión que el Señor nos ha dado de compartir este mensaje para que pues el Señor Jesús lo dijo. Cuando oraba por sus discípulos, dijo: no pido solamente por estos, sino por todos los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dios conoce a los suyos. Amén, amado. Dios sabe quién va a creer en su palabra. Nosotros no, hermano. Por tanto, nosotros en principio no podemos negarle el mensaje a nadie, excepto aquellos que directamente, hermanos, rechacen la palabra y sean
sean personas abyectas al mensaje, ¿verdad? Y sean groseras, ¿verdad? Como dijo el Señor Jesús, no tiréis vuestras perlas a los cerdos, ¿verdad? Hay gente que es muy grosera para rechazar el mensaje del Evangelio y que no da espacio a nada, entonces no vamos a perder el tiempo con esas personas, ¿verdad? Pero esas son, digamos, la excepción. Ahora, en general, nosotros debemos saber que toda persona necesita oír el mensaje y el testimonio del Cristo. Amén. Toda persona debe oírlo. Y ese testimonio fundamentalmente que nos ha sido revelado a nosotros. Y siendo entonces esa necesidad, una necesidad, entonces para nosotros se vuelve un compromiso. Amén. Un compromiso en el que dispongamos todo nuestro empeño en hacerlo. Amén. Amén. Dijo el Señor Jesús, de gracia recibisteis, dad de gracia, ¿verdad? Es decir, que la misma gracia que nos ha sido impartida a nosotros es la que estamos llamados a los que no la tienen, a los que no han oído. Luego, este mensaje, mis hermanos, precisamente por ser tan excepcional, tan único, entonces sí amerita ser oído. No el mensaje religioso, hermano. Si de religión el mundo está lleno, ¿sí? Si usted si usted y yo hablamos de doctrinas religiosas, amanecemos, ¿verdad? Un montonazo. Y cada día surgen nuevas ideas o nuevos denominaciones, nuevas sectas, etcétera, ¿verdad? Nuevos movimientos, entre comillas, de fe. Porque, mis amados, en tanto la fe correcta de Dios, en tanto el testimonio perfecto de Dios revelado en la Escritura no sea impartido a las personas, hermano, ningún otro mensaje va a poder transformar la vida de las personas. Amén, hermano. Ningún otro mensaje va a transformar al mundo. Ningún otro mensaje puede traer la vida de Dios a la gente. Al que está muerto, como dice la Escritura, en delitos y en pecados, al que está condenado a una eternidad sin Dios, nada lo puede hacer cambiar esa condición eterna que no sea el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Y usted encuentra personas de distintas denominaciones, ¿verdad? Y religiones muy afanadas, pero muy afanadas y muy empeñadas en transmitir su mensaje errado. Hasta le ofrecen llegar a su casa, ayudarle a lavar, a planchar, a no sé qué, a cuidar a los niños, ¿verdad? Y ahí están las personas dispuestas, pero ahí anda gente, miren, no les pagan nada, hermano, con uno su carretoncito lleno de revistas ahí, en las paradas, ¿verdad? Y bien vestiditos, ¿verdad? Y todo, y andan todos los días, de casa en casa, de dos en dos, ¿verdad? Y no cesan. Y estamos hablando, hermanos, de un mensaje que no es el testimonio correcto, que no es el mensaje correcto, que no es el evangelio de Dios. Ahora, nosotros que tenemos ese verdadero mensaje, hermano, entonces piense si realmente estamos haciendo lo que debemos hacer. Piense si realmente estamos valorando y tomando en serio esta bendición de Dios, esta revelación de la fe del Cristo que nos ha sido dada, hermano. Realmente debemos pedir al Espíritu Santo que nos haga entender esto de una manera profunda, mis amados. Y por eso es que el Señor, cuando instruye a sus discípulos, porque aquí estamos hablando de cómo el Señor enseña y enseñó a sus discípulos y los instruyó. Amén.
les hace saber esta verdad preciosa contenida aquí en Mateo 11, del 25. Algo muy importante, hermanos, que lo hemos mencionado y lo mencionamos nosotros a menudo. Dice el Señor Jesús: Padre, te alabo porque escondiste estas cosas. Y mire qué cosas. Esta palabra escondido no quiere decir que como le dijera, como algo necesariamente oculto, sino reservado. Amén. Reservaste estas cosas de los sabios y entendidos. Porque cualquier persona puede tener un conocimiento profundo de la Escritura, ya lo hemos dicho. Puede conocer muchísimo sobre Biblia, sobre los idiomas en que fue escrita la palabra, ¿verdad? El griego, el arameo, el hebreo, ¿verdad? Y conocer profundidad. Pero si no le ha sido revelada la fe correcta, hermanos, de nada le sirve su sabiduría. Y dice el Señor: tú reservaste estas cosas de los entendidos. Porque la fe del Evangelio, creer en la persona de nuestro Señor Jesús, amados, no es producto de una capacidad humana. Amén. De un conocimiento meramente intelectual. Esto en la comprensión natural, hermano, es una locura. O sea, a usted y a mí nos van a tachar, o nos pueden tachar de fanáticos, de locos, de sectarios, ¿verdad? Porque esta revelación, esta fe, hermanos, no es una fe que se reciba con la mente, con el entendimiento humano. Si el Señor Jesús no es revelado como el Cristo al hombre, a su espíritu, porque es una revelación de Dios al espíritu, hermano, no hay forma. La gente puede entender y usted le puede decir: mire, sí, Jesús es el Cristo porque Él es el Hijo de Dios y Él es el ungido eterno de Dios, por eso le dicen el Cristo, ¿verdad? Se le dice el Cristo, y el Cristo es el Mesías, es la misma palabra. Cristo y Mesías significan lo mismo, y las tres funciones del Cristo son Rey eterno, sacerdote eterno y profeta eterno. Y usted se puede echar una gran explicación, hermano, ¿verdad? Y la gente: sí, ¿verdad? Qué bonito. Vaya, mire, yo que no sabía eso. ¿Se entiende eso? Y para usted esta verdad es vida. Para usted y para mí esta verdad es vida. Pero para otro es 2 más 2 son 4, ¿no? ¿Verdad? Y oyen la palabra como ir y llover, ¿verdad? Cuando es invierno. Entonces, entendamos en principio que esta la comprensión humana no es a la mente del hombre, no es en mi razonamiento, no es con mi intelecto que lo recibo. Amén. Si esto se tratara de un conocimiento intelectual, pues solo los inteligentes lo creerían, ¿verdad? Y solo los superdotados, todos los genios, ¿verdad? O una gente con un coeficiente intelectual arriba de 100, ¿verdad? Pero dice el Señor: esto tú lo reservaste de los sabios y entendidos y lo revelaste. ¿A quiénes?
¿A quién? Lea ahí, hombre, por favor, no me esté contestando cosas que no son. Me estoy inventando. Amén, mamá. Pues si ahí tenemos el escrito de medallando a los abuelos, a los nietos, ¿no? Dice, y las revelaste a los niños. Ay, hermano, mire qué lindo. ¿Por qué nos llama niños el Señor? ¿Recuerden algo que el Señor Jesús dijo? El que no recibe el reino de Dios como un niño no puede entrar en él. Mire, hermano, por eso le digo que no se necesita aquí estudios universitarios, no se necesita doctores, no se necesita una gran inteligencia. Mire, hermano, con que tengamos el corazón para creer a la palabra del Señor. Amén. Creerle a Dios. El Señor Jesús en Juan 5:24, le recuerdo, dijo esto, mire, búsquelo ahí para que lo pueda leer conmigo, después no va a decir que yo estoy inventando. Dijo el Señor Jesús, el que oye mi palabra, el que oye mi palabra, ¿y qué? Y cree. Hola, hermano. Pero no solo crea así nomás, ¿verdad? ¿A quién le creemos, hermano? Hola. ¿Ya lo halló o anda buscando allá por Génesis, hermano? Hola. Allá por Salmos. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿A quién le creemos? Al Padre. Está conmigo, hermano. Mire esto. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿Qué dice? Espera, no se me adelante. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Amén, hermano. Mire qué preciosa expresión. Y mire qué preciosa revelación. Aquí dice el Señor, Padre, te alabo porque estas cosas las reservaste de los sabios y entendidos para revelárselas a los niños. Amén. Amén. Y el Señor dice, el que oye, fíjese que ahí tenemos algo, una verdad profunda de parte del Señor y una confirmación de que no depende, hermanos, necesariamente del que oye. ¿Sí? Primero, que Dios no discrimina a nadie. Así es. Dice el que oye. ¿Por qué dice el que oye? ¿Que no todos tienen oído? Que no todos pueden, digamos, claro, excepto los que no oyen, ¿verdad? Los que nacen con sordera, pues. Pero dice, el que oye mi palabra, ¿quién puede oír la palabra? En teoría todos, ¿verdad? Sí. El problema no es el oído humano, ¿sí? Sino a quien Dios hace oír. El que tiene la capacidad de oír la voz del Cristo y creerle a Dios. Y esa fe, hermanos, es revelada por Dios, pero dice que se necesita un corazón de niño. Tener la disposición a la fe como lo tiene un niño. Y usted sabe cómo creen los niños, ¿verdad? ¿Sí? Si alguna vez usted fue niño, ¿quién no, verdad?
¿Se acuerda pues de las cosas que creía? Nos acordamos de las cosas que creíamos cuando estábamos pequeños. ¿Sí? Y qué bonito, porque para nosotros todo era verdad, todo era bien. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, y hay aquellos hermanos que se aprovechan de esa inocencia de los niños, ¿verdad? De esa pureza en la fe de ellos, de que todo lo creen. Pero la característica de un niño, de la mente de un niño, es que no cuestiona. Amén. Todo lo cree. ¿Sí? El niño no le mete razón a todo lo que usted le dice. Claro, esa palabra tiene que venir de alguien de confianza, ¿no? Pero si usted como padre le dice al niño, mira, hijo, yo te voy a comprar, qué sé yo, un carro, el niño se lo cree. ¿Está conmigo? Entonces, ese corazón que recibe la palabra con esa fe que no cuestiona, con esa fe que no razona. La fe no es de lógica, hermano. No. ¿Sí? La fe sencillamente se ejerce y debe ejercerse para Dios con la certeza absoluta de que lo que Él dice es verdad. ¿Por qué Adán y Eva, hermanos, traspasaron el pacto, la palabra de Dios? No creyeron. Porque dejaron de creer que era la verdad. Así es. Satanás los convenció de que lo que Dios había dicho era mentira. Qué triste. ¿Y por qué cree que sucedió eso? Porque aunque no conocían el pecado, eran seres muy inteligentes. Hola, hermano. Y mire cómo la inteligencia o la sabiduría del hombre le puede jugar en contra. Hay hombres tan sabios en este mundo, tan inteligentes, tan conocedores de muchas cosas, que cuando oyen la palabra y cuando les es testificado el mensaje del Evangelio, les da risa. Porque no les parece lógico, porque no le encuentran sentido. Me estoy dando a entender, hermano. Es tanto su conocimiento, es tanta su sabiduría, que la palabra de Dios les parece como un cuento. Y tanto así, y solo eso, pues. Ahí está el cuestionamiento. Adán y Eva eran muy inteligentes. Y Dios les da su palabra y les dice, no coman del fruto de este árbol, porque si comen el día que coman se van a morir. No lo duden. Dice, ciertamente. Eso quiere decir, tengan la certeza de que se van a morir. No duden que así va a ser. Pero como eran bien inteligentes, viene, dice, la serpiente antigua, que es Satanás, dice astutamente, con una sabiduría tendiente al mal, ¿verdad? Con un razonamiento tergiversado, ¿no? Con un razonamiento tendencioso, y los convenció. Amén, hermano. Amén. Entonces ahí no es cuestión de que, es que mire cómo Adán y Eva eran bien inocentes. Es más, algunos teólogos, imagínense, teólogos, le conocen o identifican el tiempo de antes del pecado como la edad de la inocencia. Imagínese usted, inocencia de qué usted.
Si Adán y Eva no es que fueran inocentes, eran gente muy inteligente. Cree. El que oye mi palabra, cree. Pero ¿qué pasa con la gente? Oye y cuestiona. Oye y razona. Pero mire, y aquí no será que esto y lo otro, ¿verdad? ¿Y quién escribió la Biblia? Pues, y a usted le consta que lo que está ahorita es lo que realmente escribieron. ¿Y será que esto de verdad es la palabra de Dios? ¿Eh? Ahí entra el razonamiento. Ahí entra el cuestionamiento. Y cuando es así, la gente no puede creer. Porque entre el oír y creer no tiene que haber otra cosa. ¿Se entiende esto? Oigo la palabra, hay una disposición en el corazón, porque también se puede oír, hermano, y dejar pasar, ¿verdad? E ignorar y no tomar en cuenta. Pero oyendo, hermano, dice el Señor, creamos con el corazón de un niño. Creamos sin cuestionar. Solo creamos. El que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿A quién le estamos creyendo, hermano? Cuando creemos que Jesús es el Cristo, cuando creemos en nuestro Señor Jesús como el Cristo, estamos creyéndole a Dios, a su palabra, a su pacto. Por eso es que el que cree, dice el Señor, ¿cuál es el premio de que recibe la palabra? ¿Qué dice ahí? Hola. Tendrá vida eterna. Eterna. Y eso, hermano, es lo precioso de la fe del Evangelio. Cuando nos es revelada, usted y yo perdemos la incertidumbre de que si cuando nos muramos vamos a ir con el Señor o no. Estamos seguros que vamos con Él. ¿Se entiende esto, hermano? ¿Y dónde está la duda, pues? El Señor dice, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene. No dice tendrá, tiene vida eterna. Y dice más, y no vendrá a condenación. Es decir, no va a pasar por el juicio que lo lleve a la condenación. Porque antes hay un juicio para todos. Para todos los incrédulos, le cuento. Los que creemos, ¿sabe qué? No tenemos juicio. Porque Dios nos ubica en el sacrificio del Cristo y el juicio de nuestros pecados ya fue consumado en su muerte. Por tanto, usted y yo, si le creemos a Dios, si creemos en su testimonio, creemos que Jesús es el Cristo, entonces no hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque no va a haber juicio. Porque el juicio ya se dio en la persona del Cristo. Y el resultado de ese juicio, ¿cuál es? Es perdón de pecados. Es expiación del pecado. Es que el pecado, hermanos, que separa al hombre de Dios, amén, en el Cristo fue extinguido. El pecado fundamental del hombre, hermanos, no son el montón de situaciones que nosotros conocemos como pecado. Hay un solo pecado delante de Dios que condena al hombre. ¿Cuál es ese pecado? Es la incredulidad. La incredulidad a la palabra. La incredulidad en el pacto de Dios. La incredulidad en el testimonio de Dios acerca de su Hijo. La incredulidad en el Cristo es el pecado que condena al hombre. El que en Él cree, dice Juan 3:18, no es condenado. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué condena al hombre? Repito, y la pregunta. ¿Qué condena al hombre entonces?
No, al hombre no lo condena su condición de pecado. Porque por eso dice la Escritura, todo pecado le será perdonado a los hombres, dijo el Señor Jesús. El único pecado imperdonable, que es un solo pecado, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con lo que la gente piensa. Blasfemar contra el Espíritu Santo es ver en poco esta palabra y no creerla. Ese es el pecado imperdonable. No creer al testimonio de Dios confirmado por el Espíritu Santo, revelado por el Espíritu Santo a esos santos hombres de Dios. Cuando es un testimonio que es el único fiel y verdadero. Por eso es que el que no cree en este testimonio ya ha sido condenado, se lo hizo. Porque ha cometido, al no creer a la palabra, al no creer al testimonio de Dios, al no creer al testimonio del Espíritu Santo, ha cometido esa fe. Si la ejerce, esa fe es suficiente eternamente su pecado delante de Dios. El que oye, estamos en Juan 5:24, ¿no? El que oye mi palabra y cree al que me envió. Porque dice el Señor Jesús, estas cosas tú las escondiste de los entendidos, las reservaste de los entendidos y las revelaste a los niños, a los que tienen un corazón suficiente para creerle a Dios. Amén, amén. Mire, aquí no se trata de que nos convenzamos. Aquí no se trata de que usted oiga una exposición, ¿verdad? Muy convincente y muy razonable y diga, sí, tiene razón el hermano, ¿verdad? Yo no pretendo convencerlo a usted, ni a nadie que me oiga, porque yo no puedo hacer. Así es. El único que le puede dar la convicción de la fe de Dios es el Espíritu Santo. Sí. El Señor Jesús dijo, Él convencerá al mundo, el Espíritu Santo convencerá al mundo cuando venga, que ya vino, ¿ven? Y que está en cada uno de nosotros y que ministra el testimonio del Cristo por medio de nosotros, amén. De esa manera, el Espíritu Santo, usted y yo lo que tenemos que hacer es predicar el Evangelio. Así es. Y de la convicción, del convencimiento, se encarga el Espíritu Santo. Amén, así es. Él convencerá al mundo. Los que creemos ya no necesitamos ser convencidos. Los que creemos solo lo que necesitamos ser edificados en la fe. Amén. Alcanzada. ¿Sí? Esta fe es algo que viene de Dios, es eterna. Amén. Y es creciente. Amén. Amén. Nosotros necesitamos, nuestro espíritu necesita ser edificado cada día hasta la venida del Señor y en la eternidad, en la fe. En esa fe que nos ha sido revelada. Debemos afirmarnos cada día más en la fe del Evangelio, en la fe del Cristo. La fe suya y mía que teníamos ayer en el Cristo debe ser menor a la que tengamos hoy. ¿Se entiende eso? Porque hoy el Señor nos revela algo nuevo. Porque hoy el Señor nos edifica aún más en esa fe, nos afirma, nos confirma. Amén, hermano. Dice el Señor, la revelaste a los niños. Y mire lo que concluye. Y dice el versículo 26. Estamos en Mateo 11, 25 y luego el 26. En el 25 dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste las cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Ya les expliqué que los niños no son los infantes nada más, ¿verdad? Los niños se refiere
a aquellos que tenemos el corazón dispuesto a creer. Los que no cuestionamos, los que no metemos la razón, los que no metemos nuestra argumentación lógica, ¿verdad? Los que no nos creemos más sabios que Dios para cuestionar su palabra, y entonces dice, amén. ¿Así te agradó? Miren que este asunto de creer en el Evangelio de Dios, de creer en la persona de Jesús como el Cristo de una manera firme y permanente, hermanos, esta fe, mis amados, no es algo que surja, como ya he dicho, del convencimiento. Amén. Porque si así fuera, hermanos, mire, muchísimas más personas creerían. Así es. Amén. Amén. Y usted ve que hay una dureza del corazón. Usted ve que las personas prefieren sus propios argumentos, prefieren sus propias doctrinas, sus propias enseñanzas. Y como es que dice la gente, es que a mí así me han enseñado. Esta es la religión, a mí esta es la doctrina que me enseñaron y yo no la cambio. ¿Se entiende? Esta es la fe de mis abuelos, de mis ancestros. Así. Y créame, hermano, que aunque las personas defiendan su fe de esa manera, de nada les sirve delante de Dios. ¿Cómo le va a poder decir usted al Señor? Es que, Señor, a mí mi abuela así me enseñó, mi tatarabuela o mi papá así me enseñó. Dice el apóstol Pablo, veamos en Romanos 1:17, por favor, hablando de la revelación que viene de Dios, que el Evangelio viene como una revelación de Dios. Romanos 1:17, por favor. Porque en el Evangelio, dice ahí, hola, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela. Hola, ¿está conmigo, hermano? Recuerde, esa revelación viene de Dios. Dice, tú la reservaste de los sabios y se la revelaste a los niños. Amén. Y dice que la justicia de Dios se revela por fe. Amén. ¿Está conmigo? Amén. Por fe. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos creer a la palabra y que oye mi palabra y cree. Sin fe, óigame, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál fe? Sin la fe que el Señor dijo, la fe del niño, la fe del que oye y cree, la fe del Evangelio, hermano. Amén. Amén. Es imposible agradar a Dios sin ejercer esa fe, pero dice que en el Evangelio, la justicia de Dios, que es el Cristo, se revela por fe. Como está escrito, dice, mas el justo por la fe vivirá. Amén. El que ha sido justificado por la fe, hermanos, es el que tiene la vida de Dios. Eso está diciendo. Amén. Luego vamos al capítulo 3, versículos 21 y 22, siempre de Romanos, por favor. Entonces, hemos dicho y el Señor nos ha confirmado
que el testimonio del Evangelio, el testimonio del Cristo, ha sido dado por Dios por medio de su palabra. Amén. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 21 del capítulo 3 de Romanos. Pero ahora dice, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Quién es la justicia de Dios, por favor? Es el Cristo, que fue testificada por la ley y por los profetas. El Cristo y la justicia de Dios por medio de la fe en Él está testificada por Dios en toda la Escritura. La ley y los profetas es esto, ¿no? Es toda la Escritura. Amén. Porque está la ley que fue revelada por Dios a Moisés, y están todos los profetas del Antiguo Testamento, y están los apóstoles, ¿verdad?, del Nuevo Testamento, que fueron los que vieron al Señor y a quienes les reveló estas cosas que estamos viendo aquí en el Nuevo Testamento del libro de Mateo. Por Dios en la ley y en los profetas. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. Ahora, ¿está conmigo, hermano? ¿Cuál justicia fue testificada? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesús el Cristo. No hay otra manera en que Dios pueda justificar a ningún ser humano que no sea por la fe en su Hijo. El que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y no vendrá condenación. En otras palabras, es justificado por Dios. Por tanto, la justicia de Dios, dice aquí, testificada por Dios, es por medio de la fe en Jesús como el Cristo. Amén, hermano. ¿Qué dice? ¿Está conmigo ahí o no? ¿O ya se perdió, hermano? Ajá, ¿qué más dice? Para todos los que creen en Él. Ahora preguntemos, ¿quiénes creen en nuestro Señor Jesús de la manera correcta? ¿Quiénes están creyendo en este tiempo y tienen la revelación de Dios de que Jesús es el Cristo? ¿Me está oyendo, hermano? Y le pregunto otra vez, ¿quiénes están creyendo correctamente en la persona de Jesús como el Cristo? ¿Será que todos? ¿Será que usted se va a cualquier iglesia, a cualquier congregación, y le van a predicar y le van a testificar, y usted se convence de que están creyendo de que Jesús es el Cristo? Por eso dice aquí, la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas, es decir, por toda la Escritura, es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús como el Cristo. ¿En qué está creyendo la gente en la persona del Señor Jesús? ¿Están creyendo en su propia capacidad? ¿Están creyendo en su propio merecimiento? ¿Están creyendo en sus propias obras? Tengo que portarme bien, tengo que dejar de tomar, tengo que dejar de aquí, tengo que dejar de ser allá, y tengo que ofrendar, un montón de conceptos asociados a la salvación que Dios no los asocia, hermano. Está conmigo. Las personas no se salvan por portarse bien. Las personas no van con Dios por hacer buenas obras para con los demás. Y no decimos que no haya que hacerlas. Pero no es eso lo que nos salva, ¿se entiende, hermano? Es la fe en la persona y obra del Señor Jesús. Cuando realmente creemos en nuestro Señor Jesús como el Cristo, esa fe nos transforma. Hola, hermano. Esa fe nos da vida. Esa fe nos hace obrar conforme a la voluntad de Dios y hacer las obras de Dios. Ahora al prójimo. Esa fe nos hace ser solidarios con el necesitado. Esa fe nos hace no guardar rencor hacia los demás. Pocos amenes se oyen, ¿verdad? Entonces, sí tiene sentido, óigame por favor,
sí tiene sentido que el que cree obre conforme a la fe. Lo que no tiene sentido es que el que haga obras piense que con eso va a agradar a Dios. Si no cree, el más bueno, y hasta nombre, hasta el apellido puede tener o el nombre. Don Bueno o Don Juan Bueno, ¿verdad? Ahí. Amén, hermano. Y eso no lo va a salvar. Amén. Versículo 26, miren. Entonces Dios revela y justifica, revela su justicia por medio de la fe en el Cristo y justifica a los que creen en su Hijo, en su testimonio. Amén. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo, el propósito de Dios es manifestar en este tiempo su justicia. Hola, hermano. Manifestar, revelar en este tiempo el propósito de Dios en el testimonio del Evangelio, en el testimonio de Cristo, es revelar en este tiempo su justicia. ¡Su justicia! ¿Se está entendiendo esto? No la justicia suya y mía, la de Él. Porque dice que a fin de que entendamos de que Él es el justo, no nosotros. Y Él es el que justifica al que es de la fe de nuestro Señor Jesús, como el Cristo. Se da cuenta que no depende de de lo que podamos hacer nosotros. No depende de nuestra dignidad, nuestra redención. Amén, amado. Ahora volvamos a Mateo, por favor. Y en el versículo 27 dice algo más el Señor. Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Me ha dado al Hijo. Se refiere a esto. Toda la potestad. Todo está delegado para ser ejecutado por nuestro Señor Jesús, de parte del Padre. Amén. Y dice, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Mire qué precioso. El Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para conocer a Dios, para que tengamos el conocimiento de Dios, para que Dios pueda realmente ser revelado en nuestras vidas, tiene que ser por medio de la fe de Cristo. Si alguien no cree en el Hijo de Dios, no puede decir que conoce al Padre. No, dicen los de muchas sectas y denominaciones, va. No, el Padre. El Padre es el importante, ¿verdad? El Hijo es una creación del Padre. Entonces el Hijo está supeditado. La Escritura, el Señor Jesús dijo, yo he descendido, nadie conoce, dice, al Padre. Yo vengo de donde está el Padre. Sino el que descendió del cielo, dice. El Hijo del Hombre que está en el cielo. Imagínense qué precioso. Entonces, si nos Hijo, honren al Hijo, no reconocen a mi Hijo como Dios, yo me voy a enojar y me lo voy a acabar. No van a conocerme, dice el Señor. Eso está en Salmos capítulo 2, versículos 10 y 11, si no me equivoco. Honrad al Hijo, dice, para que el Padre no se enoje. Porque si no lo hacéis, dice, se inflama de pronto su ira
y os hará perecer del camino de justicia. Vais a ser condenados todos aquellos que no creáis y honréis al Hijo, que no creáis que Jesús es el Cristo, el eterno Hijo de Dios, que es igual a Dios. Amén. Y le adoréis y le honréis. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio. Amén. Eso es el testimonio de Dios y eso es lo que Dios revela al que oye su palabra. Amén, hermano. Amén. Lucas 24, 31, por favor. Lucas 24, 31. Mire lo que dice, mire lo que sucede en este proceso de la revelación del Evangelio. ¿Te conmigo, hermano? Amén. Tiene que haber de parte de Dios la revelación del Cristo, y si no, nadie cree en el Hijo. Dice ahí, miren, entonces le fueron abiertos los ojos. Esto se refiere a los dos discípulos que iban camino de Emaús. El Señor se les aparece, va a platicar. Los ojos se han abierto. Espirituales. Amén. Bendito Dios que sus ojos y los míos han sido abiertos por el Señor. Y que podemos ver la gloria del Cristo y creer en Él y vivir por Él y gozarnos en Él y en su salvación. Amén. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Amén. Versículo 44. Dice, y el Señor Jesús les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45. Mire, por favor. Entonces, ¿qué? Les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Se da cuenta que las personas pueden leer y no entender. Amén. Dijo, veamos aquí el Señor Jesús en Mateo 6, en los versículos que estamos leyendo, dice que el Hijo revela al Padre. Amén. El Hijo nos lleva a conocer al Padre. Pero dijo el Señor Jesús, también nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Entonces, mire qué precioso. Cuando nosotros, hermanos, recibimos la fe del Evangelio y creemos que Jesús es el Cristo, no estamos excluyendo al Padre. No estamos dejando al lado al Espíritu Santo. ¿Está conmigo? Es más, confirmamos la fe en el Padre y en el Espíritu Santo, aparte de la fe en el Hijo. Amén. Porque, óigame, mire lo que dice Juan 6:44, por favor. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuarto Evangelio. Juan 6:44, ¿lo tiene? Hola. Se lo leo si todavía no lo tiene. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. ¿Qué le parece? ¿Cómo nos atrae el Padre? Sí. Cuando creemos que Jesús es el Cristo, lo que estamos haciendo es creer en el testimonio de Dios. Le estamos creyendo al Padre. Y le decimos, Padre, yo creo lo que tú dices. Y por eso creo que Jesús es el Cristo. ¿Se entiende? Amén. Y dice el Señor, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Amén. Necesitamos, hermano, entender que la fe de Dios se produce porque podamos oír la voz de Dios en su palabra. ¿Está conmigo? Pero esa voz de Dios
que nosotros tengamos la capacidad de oír la voz de Dios depende del Espíritu Santo. ¿Sí? Dice, la fe, dijo el apóstol Pablo, viene, la fe en la palabra de Dios, viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios, lo produce la palabra de Dios. Y el testimonio es que... Amén. Entonces, quien nos hace oír, el humano, es el... El que hace vida esa palabra de nosotros es el Espíritu Santo. Por eso dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. No es el oír de la palabra de Dios, no. Que el que oigamos la palabra de Dios depende de la misma obra del Espíritu Santo manifestada en la palabra. Amén. Hecha vida en la palabra. Ahora, dice el versículo 45 de Juan. Juan 6. Estamos en el 6:44, ¿verdad? Escrito está en los profetas, en el Antiguo Testamento. Eso está en Isaías 54:13. Y serán todos enseñados por Dios. Mire qué lindo. Amén. Usted aquí no viene a ser instruida o instruido por los que ministramos aquí. La enseñanza es del Señor. Amén. Ahora mire esto, dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Si nosotros vamos a la Escritura, encontramos el testimonio de Dios que ha sido revelado por el Espíritu Santo, y entonces dice, podemos ir al Señor Jesús. Se da cuenta de la manera en que somos atraídos por Dios al Cristo, por el medio del testimonio y la palabra. Por eso dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. A Nicodemo le dijo que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y aquel pensó que le estaba hablando de otra cosa, ¿verdad? Le dijo, es necesario nacer de nuevo. Pero después le dice, es necesario nacer del agua y del Espíritu. ¿Y nacer del agua? ¿Cómo así? Pues, ¿quién nace del agua? Es que el agua es la palabra, hermano. No es el bautismo, de claro. El agua es la palabra. Creer a la palabra. Cuando yo creo, nazco. ¿Por qué? Porque Dios produce la vida en mí por medio de la fe. Y Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, haciendo vida esa palabra que hemos creído. Por eso es que más adelante Nicodemo llegó a creer. Porque Dios le hizo entender, mira, tú conoces la ley, eres un maestro de la ley. Tú conoces la Escritura, pero no estás creyendo en esa Escritura. Esa Escritura no te ha llevado a creer que Jesús es el Cristo, que yo soy el Cristo. ¿Se entiende esto? Entonces, si no naces de esa manera, a la fe en Dios, si la fe en la palabra de Dios no te lleva a creer en mí, no puedes entrar en el reino de los cielos. Amén. Ahora, como dije, esta fe implica la obra del Padre, la obra conjunta del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veamos cómo el Espíritu Santo nos revela. 1 Corintios 2, 9 y 10. Ay, mis amados. 1 Corintios 2, versículos 9 y 10. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. ¿Qué le parece? Eso es el Evangelio, ¿no? Eso es la revelación de Dios, la revelación del Cristo. Miren, esas son las cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. ¿Por qué en corazón de hombre? Porque ya le dije que no es razonamiento.
Amén. No es entendimiento humano. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso dice Isaías 64:4. Dios las ha preparado para los que le aman. ¿Cómo amamos a Dios? Es que tenemos que conocerlo, amén. Pero ¿cómo le conocemos? Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros. Esas cosas que ojo no vio ni oído yo. La fe del Cristo, la persona del Cristo. Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Es decir, que si usted y yo estamos creciendo en el conocimiento del Evangelio, en el conocimiento del Cristo, y estamos creciendo en la fe del Cristo, es porque tenemos al Espíritu Santo. Él nos revela cada día al Cristo. Amén. Porque, hermanos, si nosotros nos damos cuenta lo que sucede con el que no tiene, con el que no tiene al Espíritu Santo, mire lo que dice el versículo 14 de este capítulo 2 de Corintios. ¿Qué pasa con el hombre, con la persona común? El que no cree al Evangelio. No tiene el Espíritu Santo, no puede entender. Y no puede creer en la persona de Jesús como el Cristo. No puede vivir la fe, ¿por qué? Dice el hombre natural. Hola. No percibe las cosas que son del Espíritu. Todo lo que tiene que ver con el Evangelio es una revelación del Espíritu Santo. Ya dice, cosas que ojo no vio, ni oído vio, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios nos ha revelado por el Espíritu y no las revela. Son locura. Hola, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Para el que no tiene revelado a Cristo, eso es una locura, hermano. Y dice, y no las puede entender, no las puede entender. Se da cuenta que en la comprensión humana y con la lógica humana, el Cristo no es creído. El Cristo no es conocido. La persona no conoce a Dios. La fe del Evangelio no puede ser revelada. Amén. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Bendito sea el Señor, mis amados. Yo espero que esta tarde el Señor nos haya hecho entender un poquito más esa aseveración que hacemos a menudo. Es un privilegio de parte de Dios y es una bendición preciosa que nos haya revelado la fe en Cristo, la fe en su Hijo. Además, que Él nos haya dado de su Espíritu Santo. ¿Está conmigo, hermano? Que Él haya hecho habitar su Espíritu Santo dentro de nosotros, porque esa presencia es la que nos sigue revelando al Cristo. La que nos sigue revelando el Evangelio. La que nos sigue revelando esas cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Póngase en pie conmigo, por favor. Y oramos para agradecer al Señor por su palabra ministrada por el Espíritu Santo. Señor y Padre, bendito seas. Qué privilegio, Señor. Qué de la fe de tu Hijo que tú has querido darnos. No porque seamos los más sabios. El Espíritu Santo afirma por medio del apóstol Pablo que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a los que se creen importantes, para avergonzar también a los sabios. Señor, gracias por vernos como niños y por revelarnos a tu Hijo, Señor.
Revelarnos esta fe que nos salva, que nos redime, que nos transforma, que nos llena de vida y que nos da la comunión contigo como nadie lo puede imaginar. Como solo aquellos, Señor, a los cuales tú has querido revelarnos, lo podemos entender. Bendito Dios, gracias. Ahora, Señor, permítenos ser responsables con esta bendición que nos has dado, Señor. Valorar, Dios, esta revelación y compartirla, Dios, con todas las personas que tú nos pongas a la mano, con las que nos permitas tener contacto. Ayúdanos, Señor, que no callemos, que demos el testimonio de tu palabra, porque por medio del oír esta palabra, el Espíritu Santo va a producir la fe para creer en nuestro Señor Jesús el Cristo. Tú dijiste, cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo revela la fe en el Cristo. De justicia, por cuanto yo voy al Padre. Consumada la obra del Cristo, el único que justifica, y lo único que nos justifica es la fe en la persona de Jesús como el Cristo y en su sacrificio eterno. Y de juicio, convencerá al mundo de juicio, porque Satanás, que es el príncipe de este siglo, ya ha sido juzgado. Y ahora pues ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Te agradecemos, Señor, damos toda honra y toda gloria. Y te pedimos, bendito Espíritu de Dios, que nos lleves a la obediencia y a la fe, llevándonos a compartir, Señor, el testimonio de tu palabra, del Evangelio, del Cristo, a los que necesitan oírlos, a todos los que podamos, y que tú nos pongas en contacto con ellos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Permítanos ponerla por obra. Por Jesús el Cristo lo pedimos y agradecemos. Amén y amén. Gloria a Dios, amados.